Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dualog. Este es el capítulo 12, lo estoy grabando justo después del capítulo 11. Así que bueno, vamos a poner a Zabel de primera, que los dos de tipo agua tienen poca vida. Y eso me raya un poquillo, la verdad. No vamos a luchar contra este. Uy, vale. No, es que no me acordaba de cómo se iba esta ruta y esta canción. No me acordaba de cómo iba esta ruta de bicis. Vale, esta me cuenta su vida. Y vamos a ir a capturar un Pokémon y a ver si evoluciona nuestro querido... Joder, si evoluciona. Si se abre nuestro huevo. Que viene a sonar eso, ¿eh? Si se abre nuestro huevo. Creo que es tipo... Creo que es tipo normal, ¿eh? No me matéis. Es tipo normal, ¿no? No, ese es tipo psíquico. Aguántalo, aguántalo, Hariyama. Zabel. Crítico. Somos más rápidos, ¿eh? Vale. Lo matamos, vale. La juego un poquillo, pero oye. Zabel también a mitad de vida. Pues vamos a seguir bajando y voy a poner a Beer de primera, que es el que más seguridad me da con la tontería. Y cuidado que el 7 líder es a nivel 26, y supongo que faltarán muchas cosas aún. Vale. Que bien lo hemos hecho, vale, perfecto. Pues si estamos así, sí que vamos a ir a buscar un Pokémon. Vale, es por aquí. Las vallas esas y eso ya lo cogeré fuera de cámara. Vale, pensaba que había quitado... No, Floatzel sigue teniendo el corte. Seguro. Vamos a seguir. Y a buscar aquí un Pokémon de ruta. Vale. Primer Pokémon de ruta, Machoke. Machoke. Está bien, pero teniendo a... A ver, espera. Vamos a ver. Para no liarla. Teniendo a... Es un matchup, tío. Es que está de puta madre. 90. 75. ¿Y qué estadísticas tiene Beer de ataque especial? Creo que no le mata un doble rayo. Espero que no, vamos. Vale, no le mata. Palmeo. No debería quitarme casi nada. Vale, 2 PS. Por eso me da tanta seguridad Beer. Es que ya es más rápido que sus rivales. Y si no lo fuera ya... Vale, lo dejamos en rojo, perfecto. Onda certera, Ojo, el Machoke con onda certera. Aunque Matchup evoluciona por intercambio. Joder. Ya estaba ahí. En el aire. Vamos a lanzarle... ¿qué tenemos aquí? El Pokéball. Vamos a lanzar el Pokéball que deberíamos pillarle. Es cierto que compré Pokéballs de estas. Vale, no. Vamos a pasarlo rápido. Mira, es un Pokémon, tío, que me da mucha seguridad, Entonces, ni se mueve, Nos paraliza. Ojalá lo hubiéramos paralizado, no se lo sabe. Solo nos queda tirar de a Pokéball. Y... ¡ah! Dios mío. No lo vamos a llamar si lo pillamos Machote. 2, 3. ¡Vámonos! Pues se va a llamar Machote. Joder, nombre ahí. De Machote más. ¿Y Machote? Sí. Vamos a ponerle Machote. Ojo. Buen primer Pokémon que de momento se va a ir al PC. Porque teniendo a Hariyama, el recambio sería Hariyama por Machoke, pero bueno. Vespiquen paralizado, así que voy a ir a curar a los Pokémon aquí a Ciudad Pirita. Vale, ruta 207, en la cual ya hemos capturado. Vale, y aquí al lado está Ciudad Pirita. Disculpad un momento, pero voy a ver si ahora nos dejan curar los fósiles. Aunque solo hemos hecho nuevo el evento del equipo Galaxia. Pero por si acaso, ¿sabéis? Vale. Hola, ¿qué tal? Sí. ¡Ojo! Nos deja. Pues vamos a usar el Fósil Domo. A ver qué nos da. Ojo que podemos tener 2 Pokémon nuevos, Vale, con salir... Vamos a salir y vamos a dejar a 2 Pokémon en el... Vamos a dejar a 2 Pokémon en el PC a ver qué nos da. Que van a ser... Huntail
Y Shiftry, que en su caso serían los dos primeros en salir. Vamos a dejar los Pokémon a Haunter y a Shiftry. Para que nos den los dos fósiles, que creo que si va sin espacio no te lo dan. Vamos a curar y ojo. 3 nuevas incorporaciones al equipo, Creo que este fósil domo sea random, Así que bueno, ojo, íbamos mal de Pokémon. Entre ayer y hoy hemos conseguido el Machoke, el huevo y los dos fósiles. Para que veáis, Sí, bueno, habrá que tomar decisiones ahora de quién se queda, quién entra, quiénes son titulares y quién se van al PC, quién se van al carrer. Sí, bueno. ¿Cuánto llevamos? A grabar, no sé, vale, 5 minutillos, está bien. Pero justo estoy grabando, entonces no llevo muy bien el tiempo. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Sí que has tardado, ya hemos convertido. Anda, toma un kabuto, cuídalo bien, Vamos a ver si es un kabuto de verdad. ¿Sí? Vamos a llamarle caca. Y con el fósil domo creo... No sé si nos daban un kabuto. Sí, es un kabuto de verdad, no está random. Vamos a darle el otro. A ver si... A ver qué nos está dando. ¿Le hemos dado el fósil? Ah, creo que sí le hemos dado el fósil. Vamos a ver. Si no... Pues nada, no pasa nada. Vale, nos lo dan. Una Noni, sí. Vale, no estaba random, así que bueno. Vamos a llamarle a este cancel. Cancelado. Mejor, porque cancel puede llevar a la confusión. Y ya está, no estaba random, así que bueno. Solo, aunque 2 incorporaciones también están bien, ya lo digo. Vamos a dejar este donde los muertos, aunque no son Pokémon muertos, están cancelados porque al no ser random. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a ver. PC de alguien. Mover Pokémon. Bien. Mover. No, este. Tipo Pokémon. Este lo dejamos aquí. Vale, los que se nos han muerto, tío. Rampardos y Pokémon, tío. Vamos aquí en plan cancelados. Y junte y lo cogemos también. Siempre me da seguridad porque es un Pokémon tipo planta, pero... Tal vez los cambios sean... Hariyama y Machoka ahí estaría y Fueguín también tengo ganas de que tenga en el equipo, la verdad. Sobre todo cuando son rápidas. Pero bueno. Por cierto, si encontramos un Pokémon que el cual ya tenemos la segunda evolución, podemos capturarlo. Ojo, en ruta 207 creo que ya habíamos capturado. Pero, no, pero la otra era en ruta 206, coño. Si en ruta aquí ya capturamos. Que hay que darle. Vale, vale, había que mantener pulsado la B, Bueno, venga, vale, vamos con estos Pokémon. Con Vespiquen y con Hariyama. Aunque en verdad un consejo, para quien no lo sepa. Si no queréis hacer combate doble, yo lo hago para dar un poco más de emoción. Habláis con el de aquí abajo, estaréis viendo el ratón, y luego con la de arriba y ya está. O al revés. Sí, bueno. Vamos a darle combatito, primer combatito del día, ¿no? No, no, hemos combatido ya, coño. Ho-Ho y Circle. Bueno, creo que tengo dudas de a quién voy a matar primero, ¿no? Bueno, vamos a sacar a Culebrilla. O Flota, a ver. ¿Quién está mejor ahora? Flota, 59, 60. Vale, malas defensas, pero bueno. Y Huntail. Vamos a sacar a Huntail, me convence más. Por la defensa que tiene algo más que... Vamos a usar aguante. Vamos a asegurar. Vale, colmillo ignio a Huntail. Vale, no le quita nada. Titular a Huntail, vale. Han atacado los dos a Huntail, quería matarlo. Vamos a usar palmeo al Cascoon. Veneno X, cuidado, cuidado con la tontería. Creo que no le mata, no le mata. No es muy eficaz, eso ya lo sabía. Y matamos al Ho-Ho de un golpe, vale. Es muy eficaz. 345, Big sube al 26. A ver, Culebrilla, última baza. Vale, vamos a matarle ya.
Porque encima Hunter necesita recuperarse, así que bueno. No lo hemos hecho mal. Hemos ganado el combate doble con... Donde estaba Ho-Ho ahí de por medio, pero bueno, está bien. Vamos ganando dinero, que también es importante. Y bueno, esta vez Pikmin, ¿no? De primero, vale, vale. Pues Culebrilla se puede quedar por ahí. Seta grande, bueno. No está ni tan mal. Voy a ver si puedo evitar a este. No, no puedo evitarlo, vale. Vamos a ver ya la mitad del capítulo. Sí, vamos a luchar contra el montañero este. Lo malo de ser un random block es que el gimnasio no va a ser solo un tipo. Entonces no podemos estudiar el combate. Vale, ves al ataque. Evasión bajó. Vale, o sea que su precisión subió. Vale, doble rayo y ahora somos más rápidas que ellos. Como me gusta el impulso, tío. 265. Clefable. Pues es tipo normal aquí, así que vamos a sacar a Zabel. Culebrilla se está quedando un poco atrás, pero bueno. Un palmeo. Y también tenemos puño de drenaje, tío, por si acaso. El agua que se me está secando la garganta. Resquicio tenía, dijo puta, que con los 2 capítulos seguidos. Vale. Venga, vamos por aquí, por la cueva. Que en la cueva esta no hemos capturado, creo. O sí, hemos capturado en el Monte Corona. Así que si esto es el Monte Corona, también hemos capturado. No querrá luchar, ¿no? Oye, pues genial o fatal. No tengo término medio, pero no hablemos de ahí. Tengo una sorpresa para ti, vi. De izquierda. Siempre a la izquierda, chicos, siempre a la izquierda. Es broma, hombre. Vamos a encontrar el buscapelea. Pero el buscapelea ponernos... Vale, sí. Ah, que nos da las cosas, las dos cosas, vamos. El Zaorí. Ojo, pues vamos a ponernos el Zaorí. Bueno, que... Bueno, en verdad vamos a seguir con los Pokémon que me mola y el Zaorí nunca me gusta mucho. Para estar usándolo todo el rato me parece más bien un coñazo para los objetos que nos puede dar. Sí, oye. Ruta 207, Monte Corona. Monte Corona. Vale, sí, ya hemos capturado aquí. Aquí no podemos capturar. Vamos a seguir. Me voy a echar repelentes para no estar aquí perdiendo el tiempo. Y ojo los Pokémon que tienen, Nivel 19 no es bajo, Ya está el pesado. Me voy a quitar ahora... ¿4 PS? No, vamos a matarle un doble rayo para su casa, tío. Digo, ojo, se ha quitado 6 PS el... Mierdas del Krabby. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a rojo. Y ya si eso sacamos a Vespiquen y... Vamos ahora a poner repelentes, que para eso me gasta ahí el partner. Repelente vamos a usar. Espero que luego, después de que se acabe el repelente, nos dé la opción de usar otro. Uy, este no es de... Si este es de Copa Galaxia. Se suele decir que la región de Sinnoh comienza en el Monte Corona. En un mundo recién creado, donde el tiempo empieza a correr y el espacio se expande sin límites, no hay cabida para las disputas. Y sin embargo, eso es lo que nos encontramos. El espíritu humano es débil y el mundo ha sufrido por ello. En mi opinión, hemos llegado a un punto insostenible. Este habla y se va. O sea, también estaba cuando la estatua monta su paranoia y se pira. Vale, si tengo golpe roca con Zabel, vale, bien. El huevo supongo que saldrá mañana. Sí, bien. A ver si es random, porque estoy pensando qué Pokémon salía. Creo que era Gible. El Pokémon que salía, no estoy muy seguro, la verdad. Luego lo miraré fuera de cámaras. Pero vamos, ya que no esté random el... Si no están random los fósiles, creo que no van a estar random los legendarios y de estas cosas que nos encontremos, los Pokémon de evento. Ruta 208, en la que... ¿Hemos capturado? No, que asigné la bicicleta. Usamos... No, por aquí imposible que hayamos capturado. Y estamos llegando ya a Ciudad Corazón, así que bueno. Veré si mañana ya es el combate contra el gimnasio o no. Vale, justo seguirá, claro, es que iba corriendo. Ojo, el entrenador que hay aquí. ¿Lo habéis visto que estaba aquí? Mirad, el pescador. Para ahí solo se puede llegar haciendo surf, pero bueno. Vamos a ver el montañero y a ver si capturamos otro primer Pokémon de ruta. Rojo, vale, perfecto. Perfecto para un rayo, porque brazo bicho es poco eficaz.
Vamos a ver cuánto le quita, más de la mitad. Más de la mitad, vale, perfecto. Mismo destino. Va a ser que no, ¿eh? A ver. Creo que si cambiamos de Pokémon se quita el efecto. No voy a failear aquí, ¿eh? Ácido, vale. Si le hacemos Aquacola, somos más rápido que él, lo matamos y no nos mata, ¿no? No nos debería matar. Vale, lo hemos hecho bien. Es que no sé muy bien cómo funciona el mismo destino. Y ya he visto en Folagor que ha faileado ahí varias veces y no voy a ser yo. Tito, vale, ahí bebo hierba. Hierba de la buena. No, hombre. Era broma, ¿eh? Los porros son malos, ¿eh? No os metáis esas mierdas. 15 minutos ya de episodio, así que no va a dar tiempo a capturar. Smeargle. Pokémon que no me gusta nada de nada. Vamos a seguir leveleando a rojo un poquillo. Rayo. Baja la defensa, pero somos más rápidos. Sí, oye, otro rayo y le mata. Lo bueno es que tampoco es que vayamos aquí hasta leveleado. Sí creo que no voy a tener que levelear, pero bueno. Tampoco me importa levelear, ¿eh? No es una cosa aquí que diga, joder, qué coñazo. Luego mientras hago otra cosa, preparo los Pokémon y no cualquier cosa de esas. O veo vídeos y ya está, y se me hace amigo. Sí, bueno. Si salía un Pokémon del golpe roca, bueno, directo está bien. Que directo haré cuando tenga más suscriptores, ahora que lo hablamos. Creo que puede ser divertido tanto en Fortnite, de FIFA. Incluso de Pokémon también. Una caza de Shinies. Ah, vale. Bueno, pues no nos da la opción de usar otro repelente, pero bueno, nos viene bien. Primer Pokémon de ruta, que es Weedle. Uff. Weedle. Es como Vespiquen la evolución, pero peor. Primero vamos a cambiar. ¿Qué es planta siniestro? ¿Qué es? Por eso, planta siniestro y un pincho es por 4. Vamos a sacar a Vir, que es muy poco eficaz. ¿Qué hace? A ver, Parguelita. No le voy a golpear, o sea, Pokéball. La Mayaball, ¿qué era? Para tipo agua y bicho. Hoy están las dos Mayaball y si no se captura nada. 1, 2, 3. Y capturado. Vamos a llamarle... ¿Cómo le podemos llamar? Capullo. Le vamos a llamar Capullo. Espero que me deje, ¿eh? Creo que aquí no había restricción de palabrotas y esas mierdas. Vale, se envió Capullo al PC. Vale, como es un Capullo luego Kakuna, pero no creo que lo use, ya lo digo. ¿Qué nos podía haber salido? Pues algo mejor seguro. El Executor. Prefiero a Executor antes que a... Shiftry, la verdad. Vale, este... ¿De quién? ¿Nada? Ah, que es un pintor. Vale. Ya veía yo pintas raras. Pues nada. Azuril. Brazo pincho. Y para su casa. ¿Qué pasa el siguiente? Togekiss. Uff. También es psíquico, pero también es agua, creo. No sé si es agua volador, pero ¿se va a llevar un rayo? O creo que son los dos, Rayo y lo mata. No, no lo mata. Picoteo, cuidado. Es que me dan ataques cuando me hacen un super eficaz. Era volador entonces, ¿vale? 942. Ojo, Salgo bastante bien. Yo creo que no voy a levelear. Tal vez un poquillo. Sí, bueno. ¿Cómo va nuestro querido amigo Huevo? Datos. A veces se mueve un poco. ¿Dónde llevamos? 1 minuto. Voy a ver si puedo capturar en otra ruta. Porque el coñazo este del gimnasio corazón que aparece en nuestra madre y todo, no lo voy a hacer ahora. Ciudad corazón. No, la bici no. Voy a ver el mapa antes que nada. Usamos mapa. 212, por aquí 209. Y luego vamos a ver si podemos ir para arriba, para abajo o para yo que sé. Ay. Vale, por aquí no podemos ir. Y para la derecha tampoco creo que podamos ir. Si no, despido por aquí el capítulo y ya está. Nos va a hablar ahora... Oh, el Buneari. Menos mal que estabas aquí. De no ser por ti, mi Buneari se habría escapado corriendo. Pequeño Buneari, a tu Pokémon. Pobrecillo.
Hola, soy Telma, una de las jueces de los concursos Pokémon. Acércate al auditorio para que puedan hacértelo como corresponde. Pues bien, ya es el minuto 20, dejarlo por aquí. Y para mañana tendré curado y habré pasado lo del concurso. Tal vez hagamos el concurso, pero todos los tutoriales de antes, eso sí que me lo voy a saltar. ¿Sí o no? Bueno, le está dando a guardar ya. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no estáis, dejar un buen like. Pasarlo para vuestros amigos si os ha gustado. Y adiós.